Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Reconozcamos que somos pecadores. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de tu majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta a los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego
que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo, a fuerza de pruebas, de milagros, de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante tus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz tú y tu descendencia, y para que vivas muchos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Hermanos, de la lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, a una con nuestro propio espíritu, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos. De pie. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era y que vendrá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos,
bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos reunidos a celebrar la gran solemnidad de la Santísima Trinidad, y hablar de este misterio siempre es algo dificilísimo, porque es uno de los misterios más inescrutables de la fe en Cristo Jesús. Solo quisiera basarme en la afirmación del mismo Jesús en el Santo Evangelio para que podamos percibir, aunque sea lejanamente, este misterio de la Trinidad, cuando dice: vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos, y hace una triple mención: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta triple mención, naturalmente, es la más explícita formulación o enunciación del misterio de la Trinidad, porque solo Dios salva, y el bautismo es un sacramento de salvación. Si se bautiza, se tiene que bautizar en nombre de Dios, porque solo Dios puede salvar. Y al hacer esta triple mención, nos está explicando quién es Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Digámoslo así, de la manera más sencilla, es como siempre debemos comprender este misterio. Pero aquí hay cosas muy profundas, y para que las percibamos, aunque sea un poco lejanamente, comento también rápidamente el versículo anterior, cuando Cristo dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y aquí es donde comienzan los problemas en el ámbito de nuestra fe católica, y donde tantos hombres a lo largo de la historia se han martillado la cabeza queriendo alcanzar a comprender el misterio admirable. ¿Por qué? Porque en la persona de Cristo Jesús, también esto es teología católica, Él es verdadero Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, pero Él también es verdadero hombre. Entonces aquí hay algo también que sobrepuja nuestra razón, ¿sí? Porque en Él hay dos naturalezas. Eso es algo que va más allá de lo que poco que podemos comprender, ¿sí? Pero para que nosotros podamos acercarnos a este misterio, un hombre no es Dios. Un hombre es limitado. El hombre Jesús también es mortal, porque en todo se hace como a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, como hombre, Él en sí mismo no tiene poder sobre nada más que lo que un hombre puede hacer, ¿sí? No puede decir un hombre: desaparezca esta madera, pero sí puede agarrar un serrucho y cortarla, ¿no? Esto es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Aquí estamos hablando concreta de la concreción del misterio, y al concretarnos en este misterio, Jesús nos está diciendo algo nuevo. Con su resurrección, ¿sí?, le ha sido dado al hombre Jesús, sin separarlo de la persona del Hijo, todo poder en el cielo y en la tierra. Es decir, aquí ya estamos hablando de algo que realmente nos hace
sobrepujar la cabeza y el intelecto. Solo Dios puede tener todo poder en el cielo y en la tierra, pero el hombre Jesús ahora lo tiene porque le ha sido dado, ¿sí? Esta es la expresión evangélica, y ahí es justamente donde radica la más grande solicitud del misterio. Para terminar con esta cuestión que puede ser muy compleja para algunas pobres cabecitas, quiero terminar diciendo que vivimos en una sociedad muy racionalista, y ese es el impedimento de muchas personas para acercarse exactamente a la fe en Jesús, a Cristo Jesús, porque en el momento que todo lo ponemos en tela de juicio, y si nos ponemos así a ser muy incisivos en el ámbito del pensamiento, esta simple cuestión a nivel racional es insalvable. ¿Cómo puede un hombre ser Dios? No hay razonamiento humano que nos pueda dar una explicación a esta pregunta. De hecho, sería una de las preguntas más filosas que le pudieran hacer a un cura católico. Honestamente, nunca me he encontrado una persona lo suficientemente inteligente para que me haga esa pregunta. Pero si me la preguntara, yo tendría que responderle: ¿sabes qué, hijo? Esto es fe. ¿Sí? Porque no hay otra respuesta. Entre más te martilles con esta pregunta, menos vas a entender y más te vas a problematizar. Entonces, esta es la conclusión de esta homilía. Hoy mucha gente está atorada racionalmente para dar el salto a la fe, ¿sí? Y justo esos atoros que tenemos en la fe hace que mucha gente viva una gran incredulidad, vivamos en un ambiente tan secular, tan ateo, en un humanismo que ya dice Dios está totalmente fuera, porque como esto no lo puedo comprender, entonces eso está fuera de mi alcance y realmente yo no puedo afirmar lo que la fe católica afirma, así que lo corto, lo tiro, lo hago a un lado. ¿Y cuántos bautizados, teniendo este tipo de dificultad, simplemente se alejan de su práctica de fe católica? ¿Sí? A lo cual tendría yo que decir a todas estas personas: razonablemente tenemos que entenderlas, ¿sí? Pero cualquiera que sea verdaderamente sincero, generoso y que intente ser honesto, ¿sí? No todo puede tener una explicación racional. Hoy día hay muchas cosas que nuestros científicos no entienden ni una pizca todavía del misterio del universo. Así que si alguien cree que todo puede ser explicado a través de la razón, está creyendo la más grande mentira, ¿sí? Y esto no significa que en la iglesia seamos irracionales, ¿sí? Esto significa que realmente tenemos que entender nuestras limitaciones humanas, ¿sí? Y si alguien es honesto y sincero, entenderá que nuestro pobre intelecto no alcanza para comprender cosas tan grandes, ¿sí? Esto es algo que nosotros tenemos que visualizar con gran claridad. No es exactamente lo que da apertura a la fe, ¿sí? Sin embargo, hay muchas otras señales que el mismo Dios ha querido dar, ¿sí? Y Dios ha querido dar señales muy claras de su presencia, de su fuerza, del poder de su resurrección, del poder de su gracia. Y quien entra desde el terreno de la fe realmente puede llegar a esta experiencia y decir: el Señor se hace presente en mi vida. Esta manera yo lo conozco por lo que Dios hace en mí, ¿sí? El que se cierra a la intelectualidad se cierra a esta experiencia, pero los que nos abrimos a la fe nos podemos abrir a esta experiencia y tener una seguridad y una tranquilidad también
¿sí? Quien con toda humildad reconoce las pobrezas de su intelecto hace lo más que puede. La iglesia siempre hace lo más que puede para tratar de alcanzar el más grande esfuerzo racional por alcanzar los misterios. Pero es la misericordia de Dios la que realmente tiene que hacerse manifiesta, ¿sí? Ahí justo donde realmente nadie entiende, Dios sabe exactamente qué está pasando, ¿sí? Simplemente en este relato de homilía, pues pidámosle a Dios, pues los que tenemos fe, seguir caminando por ese camino, ¿sí? Poder con toda humildad dar ese salto, y en ese sentido la fe es superior incluso a la razón, pero estas no se contraponen. Con esta homilía no quiero decir que están peleadas, no quiere decir que debamos de decir, no, a la razón hay que quitarla, no. Tenemos el deber, ¿sí?, de dar razón de nuestra fe, como dice Pedro en su primera carta. Y hay un documento del Papa, se llama Fides et Ratio, ¿sí?, Papa Juan Pablo II, donde explicó ampliamente todas estas cuestiones que obviamente no pueden ser explicados en un ratito en una homilía. Pero de hecho ese aparato doctrinal que lleva 2000 años sigue siendo todo un esfuerzo del pensamiento humano. Eso es la teología, para tratar de alcanzar a percibir. Escuchaba en la mañana un gran teólogo y él decía, conocemos de Dios mucho, ¿sí?, pero eso que conocemos de Dios es nada en comparación a lo que es Dios. Y lo que conocemos de Dios es muchísimo, porque podríamos llenar bibliotecas enteras, y son libros tremendos, ¿sí?, tratados teológicos impresionantes, que realmente podrían llenar muchas bibliotecas en muchos lados del mundo, de tal manera que se ha escrito y se ha reflexionado y se ha abundado en toda una disciplina racional, porque esa es exactamente la teología, una disciplina racional para alcanzar a conocer los misterios, en el esfuerzo humano, en lo que pobre humanamente podemos, ¿sí? Que Dios nuestro Señor guíe, ilumine nuestras mentes a través de la fe, porque estas juntas realmente nos pueden tener una visión mucho más clara de la realidad. En un ejemplo sencillo, mirar solo con la razón sería como ver solo con un ojo. Perdemos la tridimensionalidad de las cosas, ¿sí? Entonces, si uno tiene ambos, uno puede percibir el espacio y ver mucho más, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. No se puede la razón sin la fe, y no se puede la fe sin la razón, porque de hecho ambas quedarían completamente truncadas si se quedara solo una aislada de la otra. Oremos, hermanos, a Dios Padre entrañable, por Jesucristo, que nos ha revelado su amor y que escucha complacidos los gemidos inefables con el que el Espíritu intercede por nosotros, y vamos a decir con gran fe, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios Padre, Creador todopoderoso del universo, lleve al mundo a su plenitud y haga nacer aquel cielo nuevo y aquella tierra nueva que nos ha prometido, y en la que la humanidad entera encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Oremos. Para que el Hijo unigénito de Dios, que se hizo hombre para desposarse con la Iglesia, infunda en ella un amor semejante al suyo, como corresponde a su condición de esposa amada. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu del Señor, que enriquece al mundo con sus dones, sea Padre para los pobres, consuelo para los tristes, salud para los enfermos, fuerza para los decaídos. Oremos. Escúchanos, Señor.
para que los que conocemos el misterio de la vida íntima de Dios, una en tres personas, tengamos celo para anunciarlo a quienes lo desconocen, a fin de que también ellos encuentren gozo y descanso en Dios que nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Oremos? Dios Altísimo, que has querido que en las aguas del bautismo llegáramos a ser hijos en tu Hijo único, escucha al Espíritu que nos hace clamar, Padre, y haz que obedientes al mandato de tu Hijo seamos anunciadores de la salvación que ofreces a todos los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oración a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo afirmamos de tu Hijo y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. Del mismo modo, al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y los coros y tronos celestiales que no cesan de aclamarte a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, porque iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro Papa emérito Benedicto XVI, con nuestro obispo Oscar Roberto, nuestro obispo emérito Onésimo Cepeda y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, a paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu.
Dios que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. Amén. Espírita
Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y el alma, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz.